Y vamos a comenzar entonces con la última sesión, que vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces hoy vamos a trabajar, o voy a trabajar exclusivamente en Excel. El ejercicio está en la plataforma para que ustedes lo repitan, pues lo puedan hacer esta semana y lo practiquen. Entonces aquí les voy a explicar, o vamos simplemente a recordar un poquitico todo lo que hemos visto durante esta asignatura en un ejemplo. Simplemente vamos a hacer un ejercicio y vamos a irle aplicando cada una de las herramientas que fuimos trabajando. Pues lógicamente, inicialmente pues en las clases les daba las fórmulas y todo eso, pero después los llevamos a Excel y les decía pues que en últimas pues la herramienta de hoja de cálculo era la que normalmente utilizábamos para realizar todo ese tipo de cálculos y de desarrollo sobre estadística. Normalmente esa es la herramienta utilizada. Entonces vamos a hacer el ejercicio sobre Excel y vamos a compartir, no he compartido aquí la pantalla, vamos a pasarnos acá a Excel para que ustedes entonces puedan mirar ahí. Listo. ¿Están viendo ahí la pantallita de Excel? Yo no la veo todavía, profe. No. Allá, Ya, ya. listo. Bueno. Entonces, por acá ya tengo pues previamente unos datos registrados, entonces el ejercicio consiste en lo siguiente, vamos a acercarme un poquito acá para que lo veamos mejor. Entonces, por acá me dicen que se midió 50 veces la longitud en metros que separa dos puntos. Los resultados obtenidos, entonces, están aquí en esta tablita, simplemente pues me adelanté y simplemente ingresé los valores pues acá para tenerlos aquí listos. Entonces, estos valores están en unidades, en metros, como unidad básica o fundamental de medida. Entonces, la misma distancia se midió 50 veces. Ustedes van a observar acá que los resultados son diferentes. Bueno, algunos coinciden, otros son completamente distintos, las 50 veces. Entonces el ejercicio me plantea, vamos a tabular los datos inicialmente, están ahí en esa tablita, vamos a construir los gráficos, un gráfico de barras, un gráfico circular, vamos a calcular las medidas de tendencia central, la mediana, la moda, la media o promedio, vamos a calcular algunos valores de posición. Entonces vamos a trabajar con los cuartiles y vamos a calcular el percentil 90. Y finalmente vamos a calcular los valores o los índices de variación. Entonces, la varianza y la desviación típica, los elementos que trabajamos en la última sesión. Entonces, vamos aquí a utilizar todas las herramientas que vimos durante la asignatura en un ejemplo, en un ejercicio. Listo. Entonces, aquí tengo datos que están dados en decimales. Entonces, por ejemplo, 13,404 el primer dato. Recuerden que estos son metros. Entonces, para no complicarme con decimales y ese cuento, entonces voy a llevarlos, los voy a expresar en números enteros. Como todos estos valores tienen tres decimales, todos están manejando tres decimales, entonces voy a multiplicarlos simplemente por 1000. Entonces voy a hacer un ejercicio muy simple, voy a coger todos esos datos y los voy a multiplicar por 1000 para eliminar los decimales y trabajar con números enteros. Así es mucho más práctico, mucho más fácil para no tener que estarme enredando con esos decimales. ¿Listo? Y pues a la hora, por ejemplo, de construir la gráfica, pues si lo trabajara con decimales, pues las barras van a ser todas iguales, pues porque aquí el dato más pequeño creo que es el primero, 13,404, y el más grande creo que es este, que es 13,460. Pero pues estos son decimales, son décimas, entonces en la gráfica prácticamente todas las barras quedarían igual, entonces no veríamos como las diferencias. Entonces, el primer ejercicio o la primera tarea que voy a hacer es coger todos esos datos y multiplicarlos por 1000. Así elimino los decimales y pues lógicamente la unidad de medida va a cambiar. Ya no voy a trabajar en metros, sino que al multiplicarlo por 1000 lo estoy convirtiendo a milímetros. Entonces, a la hora de sacar conclusiones o a la hora de escribir respuestas o hacer planteamientos más bien respecto al comportamiento de los datos, pues ya no voy a hablar en metros, sino que voy a hablar en milímetros. O el valor que voy a trabajar, entonces tendría que dividirlo entre 1000 para que correspondiera. Entonces, acá en este espacio que tiene 50 casillitas, igual que el de arriba donde están los 50 datos, yo selecciono y simplemente voy a escribir una fórmula. Entonces, recuerden que todas las fórmulas arrancan por igual y voy a decirle que me coja el primer valor, en este caso esta celda de acá que se llama A5, y me la multiplique por 1000. Como seleccioné todas, entonces en todas las que tengo seleccionadas se va a colocar exactamente la misma fórmula. Pero como aquí yo no he inmovilizado el A5, entonces cuando cambie de fila, él me va a bajar en la fila de la tabla de arriba.
y cuando cambie de columna, él me va a cambiar de columna ya. Entonces, me le va a aplicar esta multiplicación por 1000 a todos estos valores que están arriba. Finalizo pulsando control para que me lo aplique todos y enter. Y entonces automáticamente me convierte todos esos de allá o me elimina pues los decimales. Entonces, multiplicamos por 1000. Ya tengo los datos en números enteros. Entonces, ahora voy a tabular la información, que es la primera actividad que me pide el ejercicio. Entonces, pues ya me tomé el ejercicio o el atrevimiento de elaborar la tablita, está vacía pues como tal, pero pues para ahorrar tiempo, porque aquí pues hay que ingresar todas estas columnas, ¿no? y ponerle bordes y todo ese cuento, entonces eso siempre nos gasta un poquitico en el tiempo. Entonces, vamos a calcular cada una de las columnas. Entonces, aquí está cada una de las medidas que aparecen en esa tabla. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medidas diferentes. Entonces, en las 50 mediciones tuvimos 11 valores distintos en la medición, 11 diferentes. Hay algunos pues lógicamente que se repiten, entonces para poder formar los 50. Pero obtuvimos 11 medidas diferentes en las 50 mediciones. Entonces, vamos a calcular inicialmente la frecuencia absoluta. Entonces, recordemos que tengo que ir arriba a la tabla y recorrer y contar cuántas veces está 13.404. ¿Cuántas veces está? 13.443. ¿Cuántas veces está? 13.445. Y así cada uno de ellos. Entonces, para hacer eso, entonces, pues, como son poquitos, podría hacerlo manual, pero voy a dejar que Excel trabaje para mí. Entonces voy a insertar una función. Vamos a utilizar la función que se llama contar.sí, que ya la habíamos trabajado hace tiempito, por allá, hace muchas clases atrás. Entonces, contar.sí. Vamos a contar, aquí me pide el rango de valores, entonces voy a seleccionar la tabla, esta que tengo acá ya multiplicada por 1000. Voy a contar de estos señores que están aquí el criterio. ¿Cuántos de ellos son 13.404? Entonces simplemente pues escribo aquí el valorcito o simplemente le hago clic acá a la celda, cualquiera de las dos. Entonces, más fácil aquí para no tener que estar escribiendo el valorcito, le hago clic aquí a la celda donde está el dato y le voy a decir aceptar. Entonces, él va a recorrer toda la tabla y me va a decir que de esa tabla hay 4 mediciones que me dieron ese valor, 13.404. Listo. Repito el mismo ejercicio para la siguiente y así para cada una de las demás. Entonces, podría arrastrar la fórmula, porque la fórmula es la misma, pues la función, pero tengo un problemita. Cuando yo definí o declaré la fórmula, no le apliqué inmovilización o referencia absoluta a la tabla, a esta de acá, donde están los datos. Entonces, si yo arrastro, entonces él me va a ir cambiando de filas y de columnas, me va a ir cambiando de filas y de columnas. Entonces, se me va a mover, los valores ya no van a corresponder a esa tabla específicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a activar aquí la función, pulsándole F2 o dándole doble clic, cualquiera de las dos, o acá arriba en la barra de fórmulas también aparece. Y el rango donde están los valores de la tabla es desde A18 hasta E27. Entonces, Profe, perdón, dígame, F2. F2, sí, en el teclado le hundo F2 y se activa. O le doy doble clic Sí. también y se me activa. O acá arriba en la barra de fórmulas también puedo dar clic y automáticamente se me activa. Cualquiera de esas es equivalente. Listo. Entonces, me paro aquí. Estos que están en azulito es la tabla, es el rango. Entonces, me paro en donde comienza y le hundo F4 en el teclado para que me le coloquen los signos de pesos. Recuerden que esto lo que hace es inmovilizarme este valor. Cuando yo lo copio, lo arrastre, siempre me va a tomar el mismo, no me lo va a cambiar. Esto se llama una referencia absoluta en Excel. Acá donde termina la tabla, entonces le hago lo mismo, me paro ahí en N27 y le hundo F4, o le puedo escribir los signos de pesos al principio y acá en la mitad, cualquiera de las dos. Pero pues con F4 le aparecen inmediatamente. A este que es A31, que es el valor acá al ladito, que quiero comparar, o la condición, es decir, no lo voy a inmovilizar porque yo necesito que cada vez que cuando arrastre la fórmula me cambie de fila, entonces me tome el valor que sigue. Pero estos que son los datos de la tabla sí los voy a inmovilizar porque la tabla no se va a mover de allá. Entonces, una vez le he hecho eso, le doy enter y el resultado es el mismo acá en la primera y ya puedo darme el lujo de simplemente aplicarle autollenado o arrastrar la fórmula para que me complete la tabla, en la columna, perdón, en este caso frecuencia absoluta. ¿Qué pasa? Pues aquí
La tabla, miren que queda inmovilizada y me cambió de línea acá a 32 para la condición. Y así para cada una de ellas. Miremos la última, por ejemplo, la tabla sigue siendo la misma, A18 a E27, pero en la última el criterio era A41. Entonces, miren lo que aquí lo tenemos. Entonces, pues con eso me ahorro un montón de tiempo. ¿Listo? Acá el total, pues recordemos que simplemente le vamos a dar autosuma y él me calcula la suma de todos estos valores, pues tiene que dar 50 porque eran 50 mediciones, 50 datos que se tomaron. Efectivamente, aquí nos da 50. La segunda columna, bueno, la tercera columna de la tabla que corresponde a la frecuencia relativa. Entonces, recuerden que hacemos la división de la frecuencia absoluta entre el total de los datos, en este caso entre 50. Como de ahí para abajo es la misma fórmula, pero yo necesito que siempre me divida entre este. Si yo la arrastro, entonces me va a ir bajando y me va a ir dividiendo entre otros. Yo necesito que siempre me divida entre este. Entonces también le hundo F4 acá para que me inmovilice esta celda. Esta primerita B31 necesito que me cambie cada vez que yo bajo, cuando yo la vaya a arrastrar, pero que siempre me divida entre esta. Entonces por eso le hundo acá el F4 para inmovilizarla, colocar una referencia absoluta a ese valor y aquí ya puedo entonces simplemente arrastrar la fórmula y listo. Recordemos que si sumamos todo esto me tiene que dar 1 exactamente. Entonces acá le damos autosuma, vamos a verificar que esta es la columna que quiero sumar y le damos enter y efectivamente pues el resultado es 1. Acá esta columna pues es expresar este valor en porcentaje. La forma más fácil pues es simplemente seleccionar esto, aplicarle formato de porcentaje y luego venir y decirle aquí que esta celda es igual a esta de acá. Pero pues solamente que ya va a quedar el valor en porcentaje porque le apliqué formato de porcentaje. De aquí para abajo simplemente arrastramos hasta el último valor y la sumatoria de todo esto me tiene que dar el 100%. Entonces paro ahí en la última casilla, le damos autosuma, verificamos que estos son los valores que queremos sumar y efectivamente nos da el 100%. La frecuencia acumulada, esta ya es la frecuencia acumulada, miren que está en minúscula, está en mayúscula. En la primera pues es la que hay, que es la número 1, entonces ahí no hay nada más por hacer. Pero a partir de la segunda, cojo la anterior, que es la que está arriba, y le sumo la que corresponde a esta línea, que es esta de acá. Entonces la anterior más la que le corresponde a esta línea. Y le doy enter. De ahí para abajo la fórmula es la misma y necesito que cada vez que baje, baje de acumulado y baje de línea. Entonces no le voy a colocar referencias absolutas, las dejo así abiertas, cosa que cuando yo arrastre, entonces me copie la misma fórmula y me actualice la fila. En este caso, pues la última, recordemos que tiene que ser el total, que son 50. Para la frecuencia relativa, relativa acumulada, entonces repito el procedimiento, solo que ahora trabajo con la H sub I. Entonces, para la primera es la única que hay, que es esta, pero a partir de la segunda, entonces cojo la acumulada que está arriba y le sumo la de la línea, que es esta de acá. Le damos enter y simplemente arrastramos de ahí para abajo. La última tendría que darme 1, como efectivamente nos da acá. Y finalmente, para escribir la acumulada de porcentajes, simplemente seleccionamos, le aplicamos formato de porcentaje y decimos que esta casilla es igual a la anterior y como está en formato de porcentaje, pues él me la transforma, me la convierte, me la pone en porcentaje. La última es el 100%. Listo, aquí tengo la tabla de frecuencias. Este primer bloque acá se llama la tabla de frecuencias. Entonces ya la tengo lista. Estas otras columnas que aparecen aquí es para calcular la media y la varianza y esas otras cosas que vimos la semana anterior. Entonces ya cumplí acá con la primera, ya tabulamos los datos. Ahora vamos a elaborar un gráfico de barras. Entonces recordemos que las barras normalmente las trabajamos con la frecuencia absoluta, con esta de acá. Entonces simplemente voy a seleccionar estos dos, la primera y la segunda columna, y me las voy a llevar para un gráfico. Recuerden que no metemos la última, que es la de los totales, porque esa me dispara toda y no tiene ningún sentido. Me voy a insertar y le digo que me coloque un gráfico de columnas. Vamos a hacerlas sencillitas. Les decía la vez pasada, o cuando estamos viendo esto, entre más sencillo, mucho mejor. Entonces, vamos a mover el gráfico, me lo voy a llevar para una hoja nueva, le voy a colocar a este como nombre barras. Entonces, nos lo llevamos, listo. Acá de entrada, pues tengo un pequeño problema. Como el valor de la primera columna eran números y el de la segunda columna también eran números, entonces él se confunde en la construcción del gráfico. Acá me construyó 2 barras por cada criterio. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar nuevamente los datos.
Entonces yo le doy clic allá en ese botoncito de seleccionar datos y miren lo que me aparece aquí. Entonces me aparecen dos columnas sobre el eje horizontal, la X1 y la FI, la XY, perdón, y la FI. Entonces, no, yo no necesito que me grafique la XY, esa vaina no. Yo necesito es que me grafique la frecuencia. Esta de acá es la que me va a graficar. Esta de aquí van a ser los valores del eje horizontal. Entonces simplemente voy a seleccionar esta y la voy a quitar para que me queden solamente los valores del eje de la frecuencia absoluta, que ahora sí son estos, y esta es la gráfica de ese valor. Acá me aparece 1, 2, 3, 4, lo que yo necesito que me aparezca acá en la parte inferior son los valores de la primera columna, la de aquí sí. Entonces, acá en la segunda cuadrícula o en la segunda columna, acá donde dice editar, me aparece 1, 2, 3, 4 y son estos valores de acá, los voy a editar y acá voy a ir a seleccionar en la tabla los valores que corresponden a la columna número 1. Estos acá, estos XY, que son los que necesito que aparezcan en el eje horizontal. Le digo aceptar y observen que aquí automáticamente me los cambió. Entonces aquí cada uno de los valores en el eje horizontal. Ya no como una barra más en la gráfica, sino como una etiqueta en el eje horizontal. Y listo, aquí le digo aceptar y entonces mi gráfico ya tiene, estamos graficando la frecuencia absoluta, FI, y en el eje horizontal tenemos el X sub I. Acá están las etiquetas de los datos. Entonces, vamos a configurar un poquitico acá el diseño. Sala de espera. ¿Qué Profe, qué pasó? pena. Ya, Que sí, Lina ya está. las vi. Qué Ah, pena. bueno. Lina y Laura ya estaba mirando por acá. ¿Qué pasaba? Qué pena con ellos que los tenían en espera y no había visto. Listo, ahí ya entraron. Hola Muy Lina, hola Laura, qué pena, las tenían en espera y no había visto. ¿Cómo están? bien, profe, gracias. Bueno, entonces las contextualizo aquí un poquitico. Estamos haciendo un último ejercicio involucrando algunas de las, o algunas no, la mayoría de las herramientas que vimos durante la asignatura. Entonces voy a recapitular un poquitico para que ustedes se me ubiquen. Listo, entonces me voy a devolver. Este ejercicio está publicado pues en la plataforma, entonces ahora lo pueden descargar. Entonces, para Laura y Lina que acabaron de llegar, el ejercicio dice de la siguiente manera. Se midió 50 veces una longitud en metros que separa dos puntos. Y los resultados son estos que están acá en este cuadrito. Acá tengo 50 mediciones de lo mismo, la medición de dos puntos. Y esos valores, pues algunos coinciden, otros son diferentes. El ejercicio me pide tabular la información, elaborar el gráfico de barras y el gráfico circular, calcular la media, la moda, la mediana, los cuartiles, el percentil 90, la varianza y la desviación típica. Entonces, como les digo, es una síntesis de todo lo que hemos visto durante la asignatura. Aquí voy a trabajar con una variable, aquí podría decir que es cuantitativa, porque tiene decimales, pero para no complicarme con los decimales, la voy a multiplicar por 1000 porque tiene 3 cifras decimales para convertirla a una variable entera y trabajar con ella en forma de dato discreto, cuantitativa discreta. Entonces, la primera tarea que hicimos aquí fue convertir estos decimales a números enteros. Como tiene 3 cifras decimales, entonces multiplico por 1000. Si hubieran sido 2 decimales, multiplicaba por 100. Si hubiera sido un solo decimal, multiplico por 10. En este caso tiene 3, entonces multiplico por 1000 para convertir esos valores que están en decimales a números enteros. Entonces los resultados están marcados aquí. Pues es una fórmula muy elemental. Simplemente multiplico la celda de donde comienza la tabla por 1000 y listo, y arrastro para copiar en las demás. Entonces simplemente es multiplicarlo por 1000. Listo, el segundo, o el primer punto más bien del ejercicio me dice elaborar la tabla de frecuencias, entonces por acá la tengo. Entonces recordemos que para calcular la frecuencia absoluta necesito recorrer la tabla donde están los datos e ir contando cuántos son, en este caso el primer valor que es 13.404. ¿Cuántos son? 13.443 y así para cada uno de estos. Para esa tarea le digo a Excel, yo no lo voy a hacer manualmente, que use la función contar.si, que la habíamos visto hace tiempo por atrás, ¿listo? Y le colocamos el criterio de búsqueda o de conteo, que es el valor que está aquí en la columna A. Y listo. Al final, totalizamos. Para la frecuencia relativa, recordemos que cogemos el valor de la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de los datos. Simplemente es eso. Entonces, esta casillita dividida, esta casillita de acá. Y listo. Así para todas las demás. Para expresarlo en porcentajes, pues cogemos este valor y pues aquí simplemente coloqué esta casilla, la configuré como porcentaje y le dije que esta celda era igual a la anterior, solo que en formato de porcentaje.
Para la acumulada, entonces recuerden que para la primera línea es la misma, para la segunda es la anterior, o sea, la que llevamos, más la de la línea, y de ahí para abajo es lo mismo. Igual con la H acumulada, entonces en la primera línea es igual a la primera que tenemos, pero a partir de la segunda es la anterior más la que corresponde a esa línea. Hemos visto la vez anterior. Y finalmente por acá, para convertirla a porcentaje, pues es lo mismo. Configuro estas celdas en formato porcentaje y vamos a decir que esta casilla es igual a la anterior y solamente que el resultado me queda en porcentaje. Y listo. Bueno, estamos construyendo, o ustedes llegaron aquí cuando estábamos construyendo el ejercicio de gráfico de barras. Entonces, estoy trabajando con XI y FI. Voy a graficar en el eje vertical estos valores y sobre el eje horizontal quiero que aparezcan estos datos. Entonces, aquí venían. Listo. Entonces, ya tengo aquí las barritas. En el eje vertical, recuerden, aparece la frecuencia absoluta y sobre el eje horizontal aparecen los valores en forma de la columna XY, los valores de las medidas, pues como tal. Vamos aquí a modificar un poquitico esto. Entonces, digamos que queremos hacerle algunos cambios. Entonces me voy a venir por acá a presentación, digamos que le voy a quitar esas líneas de cuadrícula horizontales, entonces le digo ninguna. Digamos que le voy a quitar este cuadrito que dice aquí FI, que representa, eso se llama leyenda, la voy a quitar la leyenda. Digamos que vamos a colocarle la etiqueta de los datos encima a cada uno de los valores. Vamos a hacer un poquitico más grande estos numeritos, entonces me voy a subirle por acá el tamaño a la letra e incluso le podemos colocar negrita. Igual por acá con estos valores voy a hacer lo propio. Vamos a subir un poquitico el tamaño, le ponemos más grandecito y negrito, por acá lo mismo, y para que se vean mejor ahí. El título de la gráfica, entonces vamos a tener por acá, esta es la gráfica de frecuencia absoluta. Entonces vamos a colocarle aquí simplemente como título gráfico de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, frecuencia absoluta, o el FI, como decía ahí, FI. Recuerden que esto me representa pues las mediciones de una distancia entre dos puntos, entonces pues podríamos colocar ahí también la claridad, lo que representa. Por ahora lo voy a dejar así. Recuerden que si quieren cambiarle los colores, pues por acá aparecen los formatos predefinidos o preconfigurados, por si le quieren colocar alguno de estos colorcillos, entonces podemos ahí simplemente darle clic y cambiar. Aquí simplemente podemos observar de la gráfica, sacar la primera conclusión. La medida más encontrada o más generada en las 50 fue de 13,455 metros o de 13.455 milímetros. Esta es la más alta. La menos frecuente, entonces tenemos dos, una que me marcó 13.450 milímetros y otra que me marcó 13.457 milímetros. Entonces, de ahí pues empezamos a sacar las conclusiones si lo necesitáramos. El otro me dice, saque la gráfica la gráfica circular. Recordemos que ese gráfico lo sacamos con los porcentajes. Entonces, voy a coger el valor en porcentaje, ahorita le colocamos título y le ponemos, desde arriba, ahora le colocamos los valores que representan cada uno de ellos. Le digo insertar, le voy a colocar un gráfico circular, el más sencillo, me lo voy a llevar para otra hoja, le vamos a colocar a este en una hoja nueva, vamos a ponerle a este circular, gráfico circular, le decimos aceptar, nos lo llevamos por allá y vamos a aplicarle algunos formatos. Entonces me voy a ir para la presentación, digamos que la leyenda la quiero colocar en la parte inferior, a esa leyenda entonces le voy a modificar los valores porque acá aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces me vengo a diseño, lo mismo que ahora le digo seleccionar datos y acá pues, estoy graficando la columna de porcentaje, pero acá donde están las etiquetas del eje horizontal le voy a decir editar y vengo acá a la tabla y simplemente selecciono las marcas o los XY que estoy graficando este porcentaje con respecto a estos valores, le decimos aceptar para que aquí me aparezcan entonces esos valores. Acá le digo aceptar, más pequeñito, lo podemos entonces ampliar un poquitico, subiéndole el tamaño a la letra, incluso colocándole negrita para mirar qué representa cada uno de estos colores. Recordemos que podemos aplicarle algún formato predefinido o simplemente si lo queremos dejar así, pues no hay ningún dilema. Entonces, pues ya es cuestión de gustos.
Recuerden lo que les decía cuando estamos viendo gráficos, pues entre más sencillo es mucho más efectivo, mucho mejor. Este, le cambié el tamaño por el formato que le puse. Entonces vamos a colocarle por acá la etiqueta de los datos porque no aparecen los valores de lo que representa cada uno de estos pedacitos de torta. Vamos a colocarlo por dentro, en el centro puede ser. Vamos a colocarlo más afuera, extremo interno, pongámoslo por acá sobre el borde y vamos a aumentarle el tamaño para que se nos vea mucho más grande. Vamos a darle aquí más tamaño, más cuerpo y le ponemos acá entonces negrita para que lo vean mucho mejor. Y listo, a este vamos a colocarle como título entonces gráfico de barras, gráfico circular, perdón, gráfico circular de frecuencia, listo. Entonces este es en porcentaje, gráfico circular y estamos trabajando en valor en porcentaje, listo. Y listo, ahí tenemos entonces nuestro segundo parámetro criterio del ejercicio, que era elaborar, perdón, el gráfico circular. Tenemos el gráfico de barras, entonces ya tenemos esas dos partecitas del ejercicio, bueno, tres como tal. Entonces tenemos la tabulación, la gráfica de barras y la gráfica circular. Ahora vámonos con las medidas de tendencia central. Entonces, el primer dato que debo, o la primera medida que vamos a calcular es la media o el promedio. Entonces, para hacer esos cálculos por acá debajo del cuadro, pues ya me tomé el atrevimiento de colocarle las etiquetas, pues, y de pintar y de ponerle las celdas y los rellenos acá a esto. Entonces, vamos o les voy a explicar de dos formas cómo calcular estos valores. Una utilizando la fórmula que vimos en clase y otra utilizando una función de Excel. Recuerden que todo esto de estadística, pues Excel trae sus herramientas ya previamente configuradas y entonces lo podemos hacer mucho más rápido usando una función. Pero vamos a mirarla de las dos formas y después tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos primero con la fórmula. Entonces, para calcular el promedio o la media de una serie de valores que están en una tabla de frecuencias, pues necesito, la fórmula me dice, calcule el producto del XY por el FI, o sea, el valor de la medida por la frecuencia absoluta. Y cuando los tenga, súmelos todos. Y al valor de la suma se divide entre el total de los datos. Esa es una fórmula que vimos hace 15 o 20 días, creo. Entonces, para calcular el promedio. Entonces, por eso agregué esta columnita, entonces simplemente voy a hacer esa operación. El X sub I, en este caso es este, lo voy a multiplicar por el F sub I, que en este caso es este, y le doy Enter. Entonces, de ahí para abajo es la misma fórmula, entonces simplemente le aplicamos acá el autollenado de las celdas y él automáticamente me copia la fórmula para las demás. Aquí lo que necesito es la sumatoria de todo esto, entonces le doy aquí autosuma. Verifico que estos son los datos que quiero sumar y le damos Enter. La sumatoria de esos productos me dan este valor de acá. Entonces, este lo voy a dividir entre este de aquí, usando pues la fórmula matemática. Entonces, me paro acá en la casilla donde vamos a escribir la fórmula, le digo igual, y voy a coger la sumatoria y la vamos a dividir entre el total de los datos, que es este que está acá. ¿Listo? Acá me dice que la media o el promedio de medición es de 1304, de 13.000, perdón, 448,6 milímetros. Ese es el promedio en la medición. Si lo fuera a trabajar en metros, pues sería de 13,448 metros. 13,448. En este caso estoy trabajando en milímetros, recuerden, por esa multiplicación que hice por 1000 por ahí. ¿Cómo sería con una función? Entonces, tiene que dar el mismo valor. Entonces, para usar la función, entonces me paro acá y le voy a dar aquí simplemente fx para insertar una función. Pues Excel tiene una función que se llama promedio y que me saca el promedio de una serie de datos numéricos. Entonces, simplemente vengo y lo busco por acá. Acá está promedio. Le voy a decir aceptar y promedio me pide los datos. ¿Dónde tengo los datos? Los tengo acá arriba. Entonces, simplemente voy a hacer clic sostenido sobre la tabla de los valores. Recuerden que estoy trabajando con las que ya multipliqué por 1000, los valores enteros. Y acá quedo desde la A18 hasta la E27. Ese es el rango de los valores. Le digo aceptar y él me calcula el promedio de todos estos números. Tiene que ser igual pues al otro. En este caso, me da pues, simplemente por una cuestión, está como número entero, le voy a agregar decimales, y si le agrego decimales, miren que automáticamente pues, tengo el mismo valor.
Aquí no tenía ningún decimal, entonces él hace la aproximación. Como este es 6, entonces le suma 1 al siguiente. Entonces, por ejemplo, colocaba 49. Simplemente le coloco un decimal y listo. Ahí aparece. Y, o es más, pues si quisiera, entonces más bien le voy a disminuir decimales para trabajarlo en entero, porque como arriba lo tenía como entero. Y voy a decir que el promedio de medición es de 13,449, de 13.449 milímetros. Ese es el promedio. Hecho con fórmula y hecho con función. ¿Listo? Entonces, por los dos lados me tiene que dar lo mismo. Pues para la moda, aquí no tengo que hacer nada, porque como no estamos trabajando por intervalos, la moda simplemente es el valor de máxima frecuencia. La distancia medida acá, que tiene el valor más grande, es esta línea de aquí, que la frecuencia es 8, entonces me voy para la tabla de frecuencias. Entonces aquí no hay que hacer ningún cálculo, simplemente vamos a identificar que esta línea de acá, vamos a pintarla de otro color para resaltarla un poco. Vamos a pintar el mismo de abajo, vamos a ponerla por acá en un azulito. Este es el valor de mayor frecuencia, pues por lo tanto aquí no hay nada que hacer, entonces no hay ninguna fórmula que aplicar. Yo voy a decir que esta celda va a ser igual a este valor, que es el que tiene la mayor frecuencia. Y listo, ahí no hay ninguna fórmula. Recuerden que la fórmula que vimos para la moda era cuando estábamos trabajando en intervalos. Entonces aquí no hay ninguna fórmula que aplicar. Pero sí podemos hacerlo con una función arriba con los datos. Entonces vamos a insertar una función. La función se llama simplemente moda. Moda, entonces devuelve el valor más frecuente o repetitivo de un rango de valores, moda.1. Entonces le digo aceptar, me pide cuáles son los valores, yo simplemente vengo acá a la tablita, selecciono todos los datos y le digo aceptar. Él me tiene que devolver exactamente el mismo valor, el que más se repite, que es este. Entonces, por ejemplo, si el ejercicio no me hubiera pedido que tabulara los datos, pues hubiera hecho esta tabla de frecuencias, pues miren que igual podía calcular estos valores con todos los datos que tengo arriba, sin necesidad de la tabla, sin necesidad de la tabla de frecuencias. Aquí como el ejercicio me pedía tabularlo, entonces por eso tengo esta construcción que hice acá. Pero si solamente me hubieran pedido la media, la moda y la mediana, lo hubiera sacado de acá de los datos de una, sin ningún problema, usando funciones. Él solito se encarga de contar y todo eso, de hacer todos los cálculos. Él ya sabe internamente qué tiene que hacer y aquí me coloca el resultado. Entonces miren que solamente le digo cuál es el rango de valores, dónde están los valores y listo. Él me aplica la función y me calcula el resultado. Bueno, y antes de que se me corte, entonces vamos a calcular la mediana. Recordemos que la mediana es el valor que se ubica en toda la mitad de los datos, el valor que se ubica en toda la mitad de la serie de datos. En este caso, pues n, que es el total de datos, es par. Y cuando es par, entonces no tengo un valor exactamente en el centro. Pues tengo que tomar los dos que están en el centro y promediarlos. Entonces, n medios es 25, la mitad de 50 es 25. Y n medios más 1 es 26. Estos son los dos valores que se ubican en todo el centro. Entonces, necesito ubicar el valor donde su frecuencia absoluta sea 25 y el que sea 26. Perdón, frecuencia absoluta no, frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sea 25, el dato número 25 y el dato número 26. Eso lo miro en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a mirar cuál me cobija el 25 y cuál me cobija el 26. Y sacamos esos dos valores y simplemente hacemos el promedio. Entonces, ¿cuál es el promedio? Pues simplemente sumamos y dividimos entre dos porque son dos valores. Entonces, me voy a subir aquí a la frecuencia absoluta acumulada.